Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Copyright, gusto tenerlos por aquí un día más. Yo soy tu nombre y estoy aquí lista y preparada para traerles lo último y lo mejor del panorama de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy, como ya habrán podido ver en el título, vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, con el corazón superíndice 3N en un pu más menos hoy con la esperanza de que algún día, solo volvieran a estar juntos. Estoy hablando de Hande Erupar Foel y Kerem Bürsin. Hande y Kerem. La pareja que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al capm, o Lofi sin deer como la conocemos por AQ, y que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N fue un torbellino, un cuento de hadas moderno que vivimos intensamente a trabu copyright ese de las redes sociales, las revistas y por supuesto, sus increíbles actuaciones. Pero como muchos cuentos de hadas, este también copyright N tuvo su final, un final que nos dejó superíndice 3 a todos con un sabor agridulce. Pero hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, una noticia que ha encendido de nuevo la llama de la esperanza. Vamos a hablar de rumores, vamos a hablar de seu más menos sales, vamos a hablar de indicios que apuntan a una posible, y digo posible porque nada es confirmado, reconciliación superíndice 3N entre Hande Erupar Foel y Kerem Bürsin. Rense porque esto se pone interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta bomba informativa, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, si este es el primer vídeo que ven de este canal, los invito cordialmente a suscribirse. No se pierdan de nada, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues gracias de corazón superíndice 3N por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos directo al grano. Copyright estuvo pasando entre Hande y Kerem. ¿Hay fuego donde hubo cenizas? ¿Estamos a punto de presenciar el regreso de la pareja ese querida de Turquía? Vamos a analizarlo juntos. Para empezar, hay que recordar que su separación superíndice 3N, aunque dolorosa, fue relativamente discreta. No hubo grandes dramas públicos ni acusaciones explosivas. Simplemente se distanciaron. Cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional y personal. Hande se enfocó superíndice 3 en nuevos proyectos, tanto en la actuación superíndice 3N como en el mundo de la moda, consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía. Kerem por su parte también copyright N siguió superíndice 3 trabajando arduamente, explorando nuevas facetas como productor y guionista, además de seguir actuando en diferentes series y películas. Durante este tiempo ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande tuvo una relación superíndice 3N con el empresario Hakan Sabancı más menos, una relación superíndice 3N que parecua bastante seria y que incluso llegó superíndice 3 a especularse con un posible compromiso. Kerem por su parte también copyright N fue relacionado con varias actrices y modelos, aunque ninguna relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a confirmarse oficialmente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, poco a poco, han empezado a arder de nuevo. ¿CU superíndice 3 lo sabemos? Bueno, AQ es donde entran en juego los rumores, los indicios y las seu más menos sales que hemos estado recopilando durante las últimas semanas. El primer indicio y quizú es el ese sutil, es que tanto Hande como Kerem han dejado de seguir en redes sociales a sus exparejas. Su que puede parecer una tontería, algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, y especialmente en el mundo de las redes sociales, este tipo de movimientos tienen un significado. Es como una especie de borrón y cuenta nueva, un cierre de ciclo que abre la puerta a nuevas posibilidades. El segundo indicio, y este ya es un poco ese jugoso, es que Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, al mismo tiempo. Su copyright, suena a cliché copyright de película romántica, pero es verdad. Fueron vistos cenando en el mismo restaurante, asistiendo al mismo evento Venu copyright fico e incluso, según algunos testigos, paseando juntos por las calles de Estambul. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia.
Después copyright ese de todo, ambos viven en la misma ciudad, trabajan en la misma industria y tienen muchos amigos en común. Pero, ¿no les parece demasiada coincidencia? Además de ese según las fuentes, no parecen estar simplemente cruzándose por casualidad. Había una cierta química, una cierta complicidad en el aire. El tercer indicio, y este es el que ha desatado la locura en las redes sociales, es que Ande y Kerem han empezado a interactuar de nuevo en sus cuentas de Instagram. Han vuelto a darle me gusta a las fotos del otro, han dejado comentarios sutiles pero reveladores e incluso se han etiquetado en algunas historias. Esto, mis queridos amigos, es una seu más menos al clara de que algo estuvo pasando. Ande y Kerem son dos personas muy discretas con su vida privada, así que el hecho de que estu copyright n mostrando este tipo de interacción superíndice 3n pública sugiere que estu, n tratando de decirnos algo, de darnos una pista de lo que estuvo ocurriendo entre ellos. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem estu, n de vuelta? ¿Significa que van a retomar su relación superíndice 3n donde la dejaron? No lo sabemos con certeza. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, lo que podemos decir es que hay una chispa, una conexión superíndice 3n que sigue viva entre ellos. Y esa chispa, esa conexión superíndice 3n, es lo que ha alimentado la esperanza de millones de fans en todo el mundo que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Ahora bien, aquí es donde quiero escuchar su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor puede resurgir de las cenizas? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y les son sus predicciones sobre el futuro de esta pareja. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es importante tener en cuenta que a pesar de todos los rumores y los indicios, Ande y Kerem no han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un silencio absoluto sobre su vida personal, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta la presión superíndice 3n mediática a la que n sometidos. Sin embargo, este silencio también copyright n puede interpretarse como una seu más menos al de que n intentando mantener su relación superíndice 3n en secreto, al menos por ahora. Quizú ese n tratando de reconstruir su vínculo lejos de los focos, sin la presión superíndice 3n de los medios y las expectativas del público. O quizú ese simplemente n disfrutando de su amistad, sin intenciones de volver a ser pareja. Después copyright ese de todo, Ande y Kerem compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Senu con diéresis al cap, una experiencia que los unió superíndice 3 para siempre. Es posible que quieran mantener esa amistad, sin complicarla con una relación superíndice 3n romántica. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ande y Kerem siguen siendo dos de las figuras queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en verdaderos iconos. Y su historia de amor, aunque breve, ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué copyright depara el futuro para Ande Eru Foel y Kerem Bürsin. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier seu más menos al que nos indique si hay una reconciliación superíndice 3n en el horizonte. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que suceda. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su belleza. Y vamos a seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que nos tiene a todos enganchados. Porque seamos honestos, a todos nos encantará ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Será como un cuento de hadas hecho realidad, un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y Q copyright n sabe quizú de ese, solo quizú de ese final feliz es tu copyright ese cerca de lo que pensamos. Así que mantengan la esperanza, mantengan la fe y sigan más menos ando. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y hablando de esperanza, quiero recordarles que no pierdan la esperanza de suscribirse a este canal. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos.
AQ encontrar urene siempre lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco, con información superíndice 3N precisa, análisis profundo y un toque de humor que siempre viene bien. Y ahora mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de los rumores de reconciliación superíndice 3N entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, hemos analizado los indicios y las más menos sales que apuntan a una posible segunda oportunidad para esta pareja, y hemos compartido nuestras opiniones y predicciones sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Hemos visto que a pesar de su separación superíndice 3N, Hande y Kerem siguen teniendo una conexión superíndice 3N especial, una chispa que sigue viva entre ellos. Y esa chispa, esa conexión superíndice 3N, es lo que ha alimentado la esperanza de millones de fans en todo el mundo que más menos han con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, también Copyright N hemos reconocido que no hay nada confirmado, que Hande y Kerem no han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre su vida personal y que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué Copyright depara el futuro. Pero como siempre lo importante es mantener la esperanza y seguir disfrutando del trabajo y del talento de Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, dos de las figuras muy queridas y admiradas de Turquía. Y ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué Copyright piensan de todo esto, les son sus opiniones y predicciones sobre el futuro de Hande y Kerem. Me encanta leer sus comentarios y interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a dar un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos en sus redes sociales y a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y actualizaciones sobre sus estrellas turcas favoritas. Que ya lo saben, mis amores, denle like, compartan y suscríbanse. Y ahora me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque como bien saben, este canal no se conforma con solo mencionar los rumores. Nos gusta investigar, profundizar y darles todos los detalles jugosos que se esconden detrás de la noticia. Que abrochen sus cinturones, porque vamos a desglosar estos indicios de reconciliación superíndice 3N y explorar las posibles razones detrás de este acercamiento. Asterisco asterisco análisis profundo de los indicios, Copyright nos dicen realmente asterisco asterisco. Vamos a examinar cada uno de los indicios con lupa, analizando lo que significan, lo que no significan, y los posibles escenarios que podrán estar desarrollándose. Asterisco 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 el unfollow stratu copyright hico asterisco asterisco este es un movimiento clásico en el mundo de las celebrities, pero no por ello menos revelador. Dejar de seguir a una expareja en redes sociales puede tener diferentes interpretaciones. Por un lado puede significar que se está intentando superar la relación superíndice 3N y distanciarse emocionalmente. Pero en este caso, considerando el tiempo que ha pasado desde la ruptura y las supuestas nuevas interacciones, podrá indicar que se está eliminando cualquier rastro de resentimiento o de conexiones que puedan ser interpretadas como una falta de respeto hacia una posible reconciliación superíndice 3N. Es como limpiar el camino para una nueva oportunidad. Asterisco 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 coincidencias sospechosas asterisco asterisco hay, las coincidencias. Tan fortuitas y tan convenientes. Ver a Hande y Kerem en los mismos lugares no es prueba irrefutable de una reconciliación superíndice 3N, pero levanta serias sospechas. Estambul es una ciudad grande llena de restaurantes, eventos y lugares de ocio. La probabilidad de cruzarse casualmente varias veces es baja, especialmente si ambos intentan evitar la atención superíndice 3N pública. Esto sugiere que o bien están organizando estos encuentros, o bien tienen amigos en común que están actuando como Cupido y facilitando las reuniones. Huele a plan elaborado, mis amores. Y si a eso le sumamos los rumores de paseos juntos, la cosa se pone aún muy interesante. Se imaginan a Hande y Kerem caminando de la mano por las calles de Estambul,
intentando pasar desapercibidos? Serua el sueu más menos o de cualquier fan hecho realidad. Interactiu superíndice 3n en redes sociales, el retorno de los me gusta y comentarios este es el plato fuerte, la confirmación superíndice 3n no oficial de que algo estuvo cambiando. Ande y Kerem son conscientes del impacto que tienen sus acciones en las redes sociales. Saben que cada me gusta, cada comentario, cada etiqueta será analizado hasta la saciedad por sus fans. Por lo tanto, el hecho de que tu copyright n volviendo a interactuar de manera pública es una decisión superíndice 3n deliberada. No se trata de un simple gesto de cortesía, sino de una manera de enviar un mensaje, de insinuar que hay una reconexión superíndice 3n. Los comentarios, en particular, son dignos de análisis. ¿Son sutiles halagos? ¿Recuerdos compartidos? ¿Indirectas románticas? Cada palabra cuenta, mis amores. Cada emoji tiene un significado oculto. Tenemos que descifrar el CU superíndice 3 digo Anker como los fans han apodado a la pareja, y descubrir Q copyright se estu, n diciendo en clave. ¿Por Q copyright ahora? Posibles razones de true, S del acercamiento ***. Ahora que hemos analizado los indicios, vamos a especular sobre las posibles razones que han llevado a Ande y Kerem a acercarse de nuevo. Madurez y crecimiento personal el tiempo cura muchas heridas, y la distancia puede ayudar a ver las cosas con perspectiva. Tanto Ande como Kerem han madurado y crecido personal y profesionalmente desde su ruptura. Es posible que hayan aprendido de sus errores, hayan superado sus diferencias, y hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que el amor que compartieron era demasiado valioso para dejarlo escapar. El factor nostalgia senu con diéresis al cap, fue una experiencia única para ambos. Un proyecto que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que los unió superíndice 3 de una manera muy especial. Es natural que sientan nostalgia por esos tiempos por la cómic. A que tenuan en pantalla y por el amor que surgió superíndice 3 entre ellos. Revivir esos recuerdos juntos podrá ser una forma de reconectar y de recordar por Q copyright se enamoraron en primer lugar. El vacuo de relaciones anteriores tanto Ande como Kerem han tenido relaciones sentimentales después copyright, ese de su ruptura, pero ninguna de ellas ha logrado llenar el vacuo que dejaron el uno en el otro. Es posible que hayan comparado a sus nuevas parejas con el recuerdo de su relación superíndice 3n con Ande / Kerem, y hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que nada se compara con lo que tenuan. Presiu superíndice 3n de los fans no podemos ignorar el poder del fandom Anker. Millones de fans en todo el mundo han seguido apoyando a la pareja incluso después copyright ese de su ruptura, expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Si bien es poco probable que Ande y Kerem tomen decisiones basadas únicamente en las expectativas de sus fans, es posible que hayan sentido la presión superíndice 3n y hayan considerado la posibilidad de darles a sus seguidores lo que tanto anhelan. Un proyecto profesional en común AQU hay una teoría que podrá volarles la cabeza. ¿Y si este acercamiento no fuera solo por amor, sino también copyright n por trabajo? Imaginen que Ande y Kerem tu copyright n planeando un nuevo proyecto juntos. Una película, una serie, incluso una lunea de ropa. Reunirlos en pantalla, o fuera de ella, será un bombazo medio tico que garantizará el con diéresis copyright sito del proyecto. Será una jugada maestra. Un win-win para ambos. Los obstáculos en el camino, Q copyright podrá impedir la reconciliación superíndice 3n, A pesar de todas las más menos ales positivas, no podemos ignorar que también copyright n existen obstáculos que podrán impedir la reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem. El pasado no resuelto aunque su separación superíndice 3n fue discreta, es probable que existan heridas del pasado que aún no han cicatrizado por completo. Si no han abordado estos problemas de manera honesta y abierta, es posible que resurjan y saboteen cualquier intento de reconciliación superíndice 3n. Miedo al fracaso volver a intentarlo después copyright, ese de una ruptura siempre implica un riesgo. Ande y Kerem podrán tener miedo de revivir viejos errores,
de no estar a la altura de las expectativas de sus fans y de volver a sufrir una decepción superíndice 3n amorosa. Asterisco 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 diferencias personales asterisco asterisco a pesar de la química que tenuan en pantalla y fuera de ella, Hande y Kerem son dos personas diferentes, con personalidades, intereses y objetivos distintos. Si estas diferencias fueron un factor importante en su ruptura, es posible que sigan siendo un obstáculo difícil de superar. Asterisco 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 presiu superíndice 3n medio tica asterisco asterisco la constante atención superíndice 3n de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras y poner a prueba cualquier relación superíndice 3n, especialmente una que ya ha pasado por una ruptura pública. Asterisco asterisco copyright podemos esperar. Mi predicción superíndice 3n, con un toque de humor asterisco asterisco. Después de analizar todos los indicios, las razones y los obstáculos, ha llegado el momento de hacer mi predicción superíndice 3n. ¿Volver Hande y Kerem a estar juntos? Mis queridos amigos, mi bola de cristal me dice que hay esperanza. Mucha esperanza. Creo que Hande y Kerem están en un proceso de reconexión superíndice 3n, de redescubrimiento mutuo. Están evaluando si vale la pena darse una segunda oportunidad, si el amor que compartieron es lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. No creo que vayan a anunciar su reconciliación de manera oficial en el corto plazo. Son personas cautelosas, que valoran su privacidad y que quieren asegurarse de que están tomando la decisión correcta antes de exponerse al escrutinio público. Pero, ojo. No descarto que los veamos juntos de nuevo, en pantalla o fuera de ella. Creo que la posibilidad de un proyecto profesional en común es muy alta. Sería una jugada demasiado inteligente para dejarla pasar. En cuanto a su relación personal, creo que se están dando tiempo para reconstruir su amistad, para sanar heridas y para reconectar a un nivel más profundo. Si logran superar los obstáculos y mantener viva la chispa, no me sorprendería verlos juntos de nuevo en el futuro. Pero recuerden. Esta es solo mi predicción, basada en rumores, indicios y especulaciones. La verdad solo la saben Hande y Kerem. Asterisco asterisco el mensaje a Hande y Kerem si nos están viendo. Asterisco asterisco. Y hablando de Hande y Kerem, si por casualidad están viendo este vídeo, lo cual sería un honor, quiero enviarles un mensaje de corazón. Hande y Kerem sabemos que son personas talentosas, exitosas y muy queridas. Sabemos que han pasado por momentos difíciles, pero también sabemos que son fuertes y que tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo. Sea cual sea su decisión sobre su relación, los apoyaremos incondicionalmente. Lo importante es que sean felices. Pero si en el fondo de sus corazones sienten que hay una oportunidad de volver a estar juntos, no la dejen escapar. El amor verdadero es un tesoro que vale la pena luchar por él. Y no se olviden de sus fans. Ellos los aman y los apoyan. Denles una alegría. Un Anker de vuelta sería el mejor regalo que podrían recibir. Asterisco asterisco el llamado a la acción para el fandom Anker asterisco asterisco. Y ahora un mensaje para todos ustedes, mis queridos fans de Anker. Mantengan la esperanza. Sigan apoyando a Hande y Kerem. Sigan compartiendo su amor y su admiración por ellos en las redes sociales. Pero ojo. No se obsesionen. No los presionen. Déjenlos tomar sus propias decisiones. Recuerden que son personas reales, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Lo más importante es que respetemos su decisión, sea cual sea. Y que sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Aquí encontrarán siempre lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Asterisco asterisco el final por ahora, asterisco asterisco. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo por ahora. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Cuáles son sus opiniones y predicciones? Y no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, mantengan la esperanza Anker viva. Nunca se sabe lo que el futuro nos depara.
Quizás, solo quizás, pronto tendremos buenas noticias. Crucemos los dedos.